Hoy toca fiesta en las bolsas, subida en el precio de las acciones en la bolsa de Japón, en la bolsa de Corea del Sur, y los futuros americanos vienen subiendo y parece que le da igual a la bolsa. Hoy los mercados, este martes en positivo, que el precio del petróleo siga a las puertas de los $90, que los hutíes de Yemen, aliados de los iraníes, anuncian que bloquean el tráfico de Arabia Saudí. Da igual la amenaza de Donald Trump a Irán, diciendo en su red social Truth que va a vengarse de las muertes de soldados estadounidenses a manos de Irán. Da igual que cada vez haya menos armadores que quieran atravesar, o menos pilotos que quieran atravesar el estrecho de Hormuz. Cuenta Bloomberg hasta ahora que la mayor compañía naviera del mundo está ofreciendo bonus extraordinarios, un pastizal, vaya, para quien esté dispuesto a coger un barco cargado de petróleo y atravesar el estrecho de Hormuz. La tensión es evidente, pero las subidas también. Después de unas jornadas en las que hemos dudado mucho acerca de lo que pasaba con la renta variable y con la bolsa, hoy el mercado se decanta por el color azul en Asia y también con los futuros americanos subiendo a la espera de los resultados empresariales. Hablando de esperas, Reino Unido espera hoy, martes, el anuncio de las primeras medidas de su nuevo primer ministro. Burham, le llaman el rey del norte. En el Reino Unido tiene el apoyo de los sindicatos, de las corrientes que velan por los trabajadores, y de él se esperan medidas como bajadas en el precio de la energía o bajadas en el precio del autobús. Burham es el sexto primer ministro del Reino Unido en 10 años y tiene delante un auténtico problemón: dar credibilidad al mercado con la deuda y la déficit que tiene el Reino Unido, pero a la vez satisfacer las demandas de los ciudadanos a pie de calle. Su primera elección: nombrar ministro de Hacienda, el que maneja el dinero, al exministro de Defensa que dejó plantado a Keir Starmer. Ahí está una de las grandes referencias de una jornada de martes en la que el Consejo de Ministros aprobará la nueva ley del tabaco. Prohibirá fumar en lugares como piscinas o terrazas. La nueva ley de los medicamentos, que va a permitir, por ejemplo, a los fisioterapeutas recetar determinadas medicinas. Y hablando de medicinas, ¿saben ustedes qué cuenta la prensa americana a esta hora? Que hay compañías biofarmacéuticas en Estados Unidos que trabajan en el Ozempic para gatos, porque sí, para muchos su mascota es un miembro más de la familia, y en Estados Unidos se están detectando muchos problemas de sobrepeso en perros y en gatos. Es martes, es 21 de julio de 2026 y Capital Radio les da los buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. And in doing more, build a new economy where we put life's essentials back under stronger public control to make them affordable to you again. Reindustrialising Britain using public procurement to back British industry. Es Andy Burham, el rey del norte en el Reino Unido. Tiene el apoyo de los trabajadores, sexto ministro británico en 10 años, y promete reindustrializar. Siempre prometen reindustrializar. Otra cosa es que lo hagan. Pero fíjense ustedes, el ministro de Hacienda del Reino Unido es el exministro de Defensa. Lo nombraba en las últimas horas a la espera de que a partir de hoy el nuevo primer ministro británico empiece a anunciar medidas concretas para el país. Espera que, por ejemplo, baje el precio del billete del autobús, el precio del coste de la energía. La cuestión es cómo se financia eso, ¿no? Y ese es el gran debate que tenemos en las economías: cómo financiar el gasto social, si hay que mantener a raya el déficit y la deuda, sobre todo en el caso del Reino Unido, que es una economía potente, para que los mercados no cuestionen, bueno, lo que le pasó en su día a la primera ministra que tuvo el Reino Unido, que apenas duró unos días, porque hizo saltar por los aires la política fiscal británica. Nuevo ministro de Hacienda en el Reino Unido, exministro de Defensa, clarísimo defensor, el señor John Healey, de invertir en defensa. ¿Es compatible invertir más en defensa para tener empleo de calidad con adoptar medidas sociales y con tener unas cuentas públicas saneadas? Defence business
defence jobs and defence innovation. Este protagonismo para el Reino Unido este martes viene en una jornada en la que las bolsas suben los futuros americanos, suben con fuerza las bolsas de Asia, el Nikkei más de un 3, el Kospi surcoreano más de un 4, a pesar de un precio del petróleo subiendo, cerca de los $90 el barril y amenazas continuas de los hutíes, Arabia Saudí, de Trump a Irán. El caso es que llevamos 10 noches de ataques, el precio del petróleo sigue tenso, pero el mercado está, ¿a qué está? A esperar y ver, a esperar resultados. Mañana llega Tesla y Alphabet e Intel. A ver qué nos dicen los resultados empresariales. Y como dice Alberto Iturralde desde Operativa DAX, no me cuadra, a Alberto Iturralde no le cuadra este escenario de tanta tensión. Todo apunta a que esto es de nuevo una oportunidad de compra para seguir subiendo los mercados. Pero no tiene mucho sentido que si realmente nos va a venir una gran caída, Donald Trump nos esté dando esta maravillosa oportunidad para vender, poniéndonos de nuevo el inicio de la guerra en momentos en los que los mercados siguen muy cerca de máximos. Con lo cual lo más lógico es que lo que estamos viendo sea una parada en el camino, un Donald Trump ayudando a sus amigos financieros a que compren todo lo que los inversores que se asustan con esto de la guerra vendan, y a partir de ahí, en el tiempo, lo más lógico es que continúe subiendo el mercado. En casa, protagonismo para Holaluz, suspendida cotización en BM Growth tras el proceso de inhabilitación de la compañía. Hoy vamos a hablar de los problemas de las comercializadoras de luz con los precios de la energía y tanta producción renovable, mientras Lockheed Martin anuncia instrumental o hardware de defensa más barato, porque eso es en lo que están todos los países, en producir a mayor escala y más barato. Y de todo esto vamos a hablar en la gran tertulia de la economía y la entrevista Capital con Luis Vicente Muñoz del nuevo escenario que tiene Reino Unido por delante con nuevo Premier. Capital, la Bolsa y la Vida, Juan da Cañadas, Íñigo Jalón, dirección técnica, y Miguel San Martín en titulares. Las noticias capitales. En clave bélica, el gobierno de Estados Unidos emite una orden mundial de viaje por riesgo de una escalada del conflicto en Oriente Medio. Miguel. Y recomienda, buenos días, a sus propios ciudadanos extremar las precauciones ante el deterioro de la situación de seguridad en la región. Reconoce que el entorno es complejo y que la evolución del conflicto podría provocar interrupciones en los viajes, incluidos cierres de espacio aéreo. Advertencia que se da en el 10º día de intercambio de ataques entre Washington y Teherán. Las fuerzas norteamericanas han bombardeado centros de mando, capacidades marítimas, posiciones de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea. El portavoz de Exteriores del gobierno de Irán critica la destrucción de las infraestructuras civiles, pero dice que todavía hay negociaciones. Se nos ha transmitido las propuestas presentadas por diversos mediadores y las hemos recibido. Sin embargo, prefiero no entrar en detalles en esta fase. Lo que puedo confirmar es que a lo largo de estos días nuestros esfuerzos diplomáticos se han mantenido activos y efectivamente se nos han comunicado varias propuestas e ideas de distintos mediadores. Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, amenazan con imponer un bloqueo naval a Arabia Saudita, lo que supondría un nuevo riesgo para el suministro mundial de energía y el comercio más allá del Golfo. Canadá acusa a Estados Unidos, Miguel, de violar el tratado comercial TEMEC tras anunciar un arancel de Estados Unidos a Canadá del 50% a algunos productos. Y el primer ministro de aquel país, Mark Carney, intensificará, dice, las conversaciones para resolver la disputa comercial. Estados Unidos le acusa de no gestionar bien los bosques y por el humo de los incendios que llegaba a buena parte del norte del país. Carney anuncia que tomará medidas necesarias para proteger a los trabajadores, agricultores, empresas y familias, pero reitera la disposición del gobierno a negociar y resolver las diferencias. La tasa afectaría a autos, bebidas alcohólicas, productos lácteos, equipo eléctrico y maquinaria. Y antes de venir a España, AliExpress va a recurrir la multa récord de 550 millones de euros impuesta por la Comisión Europea por no combatir de manera eficaz la venta de productos ilegales. Sanción que califica de desproporcionada. Asegura que ha estado y sigue estando comprometida con sus obligaciones con los consumidores y que trabaja con la Comisión para llevar a cabo muchas mejoras y compromisos de reducción de riesgos. Además, afirma que han invertido muchos recursos en materia de gestión. AliExpress tiene ahora hasta el 20 de octubre para presentar un plan a Bruselas con las medidas que va a llevar a cabo para corregir estas prácticas. Protagonismo para la vivienda, porque Miguel, el Consejo General de Economistas prevé que la vivienda se encarezca al menos un 5% cada año aquí en España por la falta de oferta,
y la demanda migratoria. Aún así, es una ligera ralentización de las subidas de los últimos meses. Los economistas advierten de que esta moderación no implica un mayor acceso a la vivienda, ya que muchos hogares, sobre todo los formados por jóvenes inmigrantes, se quedan fuera del mercado ante el encarecimiento de las hipotecas y los altos precios. Calculan que ese precio de compra ha pasado de equivaler unos 4 años de renta a 8 años, lo que ha desplazado a una parte creciente de la población hacia el alquiler, porque no les queda, dice, otra opción. El mercado de la vivienda sigue siendo protagonista y protagonismo el que va a tener hoy en el Consejo de Ministros la nueva ley antitabaco y la ley de medicamentos. Va a permitir a fisioterapeutas y enfermeros recetar algunos medicamentos. La ley antitabaco prohibirá fumar en terrazas, en marquesinas, por ejemplo, en espacios como piscinas. Y en clave energética, Miguel, España se compromete con Argelia a aumentar las importaciones de gas que proceden de ese país. En una comparecencia con el presidente del país, Pedro Sánchez, resalta la relevancia de que se dé inicio a una nueva etapa en la relación bilateral que pretende que impulse no solo más importaciones de gas, sino una cooperación estrecha en muchos ámbitos políticos, económicos y comerciales. Sánchez destaca los lazos que nos unen con Argelia. Argelia es un socio clave para nosotros por su cercanía, por su triple condición árabe, magrebí y africana, por su proyección mediterránea, por su extraordinario peso geoestratégico, por la importancia de nuestras relaciones económicas y también, algo que usted me ha dicho en reiteradas ocasiones a lo largo de toda esta mañana, por el dinamismo de su población más joven. El Gobierno confía en que pueda aumentarse en torno al 10% el gas que llega a España a través del gasoducto Medgaz y duplicarse el GNL mediante buques metaneros. Los detalles tendrán que concretarse a partir de ahora por Repsol, Naturgy, Moeve y Enagas, cuyos directivos han estado también en Argelia. Muy planos los futuros europeos, ligeramente a la baja, los americanos subiendo, sube Asia y en Londres, en Reino Unido, muchas noticias. Por ejemplo, cuenta Financial Times hasta ahora que la Bolsa de Londres tiene previsto lanzar una plataforma de negociación nocturna en 2027. En definitiva, que estemos conectados 24/7 a los mercados financieros. Pero hasta ahora, en Londres, también se habla de qué medidas plantará Burhan, el nuevo primer ministro británico, en materia económica y cómo va a gestionar desde el gobierno la inteligencia artificial. Enseguida se lo cuenta Guillermo Luna. ¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing. Capital, la bolsa y la vida. La inteligencia artificial, la gran revolución industrial de la inteligencia artificial lo está cambiando todo, nuestros hábitos, nuestras necesidades de energía, pero también los gobiernos. Atención, el sexto primer ministro británico en 10 años, el señor Burhan, dice que la inteligencia artificial debe tener categoría de ministro. ¿Qué está pasando en el Reino Unido, en Downing Street? Guillermo Luna, buenos días. Buenos días, Laura. Estamos acostumbrados a escuchar hablar del titular de Sanidad, de Economía o de Asuntos Exteriores, pero si os digo que está llegando ya el momento de hablar de ministros o ministras para la inteligencia artificial. Reino Unido acaba de marcar un hito histórico. Su primer ministro laborista, Andy Burnham, ha elevado la inteligencia artificial al más alto nivel político al convertir esta cartera por primera vez en un puesto de rango ministerial con asiento directo en su gabinete. El nombre elegido para pilotar este desafío es Kanishka Narayan. Pero ¿quién es realmente este político que han confiado las llaves del futuro tecnológico del Reino Unido? Narayan es un diputado de origen indio, nacido en la región de Bihar y criado en Gales, con un currículum académico brillante que pasa por las universidades de Oxford y Stanford. Representa en la actualidad al Valle de Gleimar en el Parlamento y ojo porque no es un novato en la materia, ya ejercía como secretario de Estado para la Inteligencia Artificial y la Seguridad Online con Starmer, pero ahora es cuando da el salto definitivo a la primera línea del gobierno.
gobierno. La lectura que nos deja este nombramiento va mucho más allá de una simple remodelación política. El mensaje que busca lanzar Downing Street es el de que la inteligencia artificial ya no es una mera rama de la ciencia o una subdirección general, es una cuestión de Estado que exige el mismo peso que las cuentas públicas o, por ejemplo, el suministro energético. No olvidemos que Reino Unido ya es el hogar de gigantes como Google, DeepMind y de una potente ecosistema de empresas como Eleven Labs, por ejemplo. Con la creación de este ministerio, el gobierno británico busca asegurar su soberanía tecnológica en Europa y no depender tanto y exclusivamente de las herramientas creadas en Silicon Valley. Ha llegado el momento de que todos los gobiernos cuenten con un ministerio para la inteligencia artificial. Este movimiento en Londres nos obliga a plantearnos esta pregunta y extrapolarla a cada uno de los gobiernos nacionales, el español por supuesto que también, porque si la inteligencia artificial va a transformar nuestro mercado laboral, nuestra industria y nuestra sanidad de una forma más radical incluso que la propia revolución industrial de siglos atrás, contar con una cartera propia parece algo más que necesario. Reino Unido ya ha movido ficha, pero esta partida va a contar seguramente con muchos más jugadores y quién sabe si en el año 2027 aquí en España Feijóo o Sánchez también apuesta por un ministro para la inteligencia artificial. ¿Qué se apuestan ustedes? ¿Tendremos ministro o ministra de inteligencia artificial en un nuevo gobierno? Porque si es tan importante todo, alguien tendría que chequearlo. Bueno, Andy Burham, el rey del norte, como les decía Guillermo Luna, ha prometido el mayor cambio político en el Reino Unido en 40 años. Hace 40 años gobernaba Thatcher en el Reino Unido. ¿Qué va a pasar con todas las medidas económicas del premier laborista? Lo contaremos en Capital Radio. Gracias, Guillermo. Tu dinero, tus decisiones. En Selfbank ofrecemos depósitos, más de 10.000 fondos de inversión, 2.700 ETFs o fondos cotizados y miles de acciones, con apoyo experto cuando lo necesites. La inversión en productos financieros puede implicar pérdidas. Selfbank es la marca digital de Singular Bank. Infórmate en selfbank.es/invertir. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Vea que los futuros americanos están subiendo y es el mercado que manda. Muy planos los futuros europeos tras un tono azul en las bolsas de Asia. Así que todo apunta a que a pesar de la tensión bélica, las bolsas hoy quieren subir. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, pues quieren subir, pero de momento sí que tenemos el signo negativo delante de esos futuros, aunque los recortes son muy moderados, en torno al 0,2% tanto para el futuro del Eurostock 50 como para el futuro del DAX. Los inversores siguen muy atentos a la situación en Oriente Medio, a las gestiones diplomáticas para relajar la tensión. Irán asegura que los mediadores se han puesto en contacto para plantear propuestas que frenen la escalada de las hostilidades tras más de una semana de enfrentamientos, y en ese sentido Reuters apunta que se contempla la posibilidad de una tregua de 10 días, aunque por otro lado los hutíes de Yemen, alineados con Irán, van a imponer un bloqueo naval a Arabia Saudí, una medida que podría interrumpir el suministro de energía. Los precios del petróleo se están moderando, el Brent se sitúa por debajo de los $89 el barril y los inversores se preparan para los resultados empresariales que van a poner a prueba, entre otros,
dedicados al sector de la inteligencia artificial, ya con mucha presión. En Reino Unido, la libra está bajando después de que el nuevo primer ministro haya nombrado al exsecretario de Defensa, John Healey, como ministro de Hacienda, una decisión que ha sorprendido y que aviva la especulación sobre un mayor aumento del gasto militar. Bueno, y a ver cómo se compatibiliza el gasto militar con el gasto social, con mantener a raya las cuentas públicas. De todo esto va a hablar en la entrevista Capital. Lo vamos a hacer a partir de las 8 de la mañana. Luis Vicente Muñoz, y lo va a hacer con Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Sandra, más referencias para los mercados. Entiendo que nos metemos en crónica de resultados con Novartis. Sí, acaban de llegar las cuentas de la farmacéutica, beneficio operativo en el segundo trimestre que supera expectativas del mercado, impulsado por las fuertes ventas que ha tenido de sus medicamentos contra el cáncer y la esclerosis múltiple. Y eso a pesar de que ha subido la competencia de genéricos para su fármaco Entresto, que es el medicamento cardíaco más vendido de la compañía. Las ventas de este fármaco le han caído un 50% en el segundo trimestre por la competencia, sobre todo en su principal mercado, en Estados Unidos. Este medicamento va a perder la exclusividad de su patente en Europa a partir de noviembre. ¿Y miramos también a otros resultados que se están publicando? Sí, por ejemplo, los de Swatch, las ventas netas en el primer semestre de esta firma de relojes han subido un 8,5%, pero no alcanza previsiones en los datos de beneficio. Espera un crecimiento significativo de los ingresos en la segunda mitad del año. Y también tenemos el beneficio operativo del fabricante de ascensores Schindler. Crece un 7%, fortalece en Europa, pero continúa la debilidad de las cifras en China por la recesión en el mercado inmobiliario. Entre los nombres que tenemos en esta jornada de martes, en la que, recordemos, el petróleo está muy cerquita de los $90 el barril, novedades con las entidades financieras antes de la temporada de la publicación de resultados. Sí, tenemos al Banco Sabadell, después de que el mexicano David Martínez, que recordamos apoyó la OPA de BBVA al Sabadell, haya vendido el 1,55% de su participación en el banco. Reduce su peso en el capital desde el 3,49 hasta el 1,93%. Y efectivamente Sabadell publica resultados este viernes y mañana lo hará Santander y el jueves Bankinter. Las previsiones apuntan a que los bancos en su conjunto, los grandes, podrían alcanzar una cifra de beneficio próxima a los 20.000 millones de euros, que sería un incremento en torno al 17%. Sobre el contexto en el que se mueven los bancos, esta es la opinión de Jaime Espejo, socio de Acifial Partners EAF. Es muy favorable a los bancos, considerando pues, que estamos en un entorno de crecimiento económico generalizado, una inflación que está controlada después de los últimos movimientos que ha habido en Oriente Medio, los altibajos que ha habido del petróleo, pero que sí que es cierto que se mantiene en niveles relativamente elevados, pero que no llegarán a afectar al crecimiento económico. Bueno, estamos pendientes de los bancos y pendientes de Holaluz. Lo vamos a abordar en la gran tertulia de la economía. ¿Qué pasa con las comercializadoras de energía a las que inhabilita Miteco? Holaluz cotizaba en BM Growth y se ha suspendido su cotización. ¿Y qué pasa con Mercedes, Sandra? Bueno, pues lo que cuenta Bloomberg esta mañana es que la automovilística está presionando para que se suavice un proyecto de ley en Estados Unidos que podría prohibir operar en aquel país debido a que parte de su accionariado es de origen chino. El proyecto de ley quiere prohibir la venta de vehículos conectados a aquellos fabricantes cuyas entidades chinas posean más del 15% de la propiedad, y este límite afectaría directamente a Mercedes, ya que casi el 20% de su accionariado está en manos de capital chino. Para evitar esta sanción, Mercedes lo que quiere es que ese límite se eleve hasta el 25%, y además los legisladores también estudian cambiar ese porcentaje fijo por un análisis caso por caso para evaluar directamente si existe riesgo real para la seguridad nacional. ¿Y qué pasa con la Bolsa de Londres? ¿Qué barrunta? Que se apunta a una plataforma para poder operar de noche, de madrugada, incluso cuando estamos
quedamos dormidos. Exactamente. La Bolsa de Londres lo que planea es lanzar en la primera mitad del año que viene una plataforma nocturna e independiente de su mercado principal para operar con productos cotizados como fondos que replican índices británicos o estadounidenses. El objetivo es ponerlo en marcha, como decíamos, el año que viene. Horario de negociación sería desde las 5 de la tarde hasta las 7:50 de la mañana. Y esta iniciativa sobre todo responde a esa creciente demanda, sobre todo de inversores minoristas, de negociar a cualquier hora en un contexto marcado sobre todo por la competencia de las criptomonedas. A ver cómo eran las bolsas en 1 hora y 6 minutos. Aquí te esperamos, Sandra Torrecillas. Eurodólar 1,1419. El yen 162,51 yenes por dólar. Capital, la bolsa y la vida. Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Bueno, que Wall Street aguarda resultados empresariales, sobre todo Miguel San Martín. Efectivamente, y ha cerrado en rojo, lastrado por ese intercambio de ataques. Un 0,59 se dejaba el Dow, el S&P 500 un 0,19 y el Nasdaq pues prácticamente plano. La IA en el punto de mira, Micron ganó un 2%, Nvidia un 0,3% y AMD un 1,5%, con esas expectativas sobre Helios, su primer sistema integrado de IA que suministrará a Microsoft y competirá con la propia Nvidia. Apple caída del 2%, Alphabet sube un 1,5% con esa unidad en que está desarrollando el chip con Gemini destinado a mejorar la eficiencia de la IA, y Domino's Pizza subió más de un 2% después de que sus ingresos superaran las expectativas de Wall Street. Capital, la bolsa y la vida, con Laura Blanco. Fíjense ustedes que si el gran protagonismo en nuestro país es la resaca de la celebración de la segunda estrella y la roja por las calles de Madrid, se dice que hasta 2 millones de personas. A esta hora en la prensa internacional económica hay un asunto que es el que manda: la inteligencia artificial china. Preocupación en Financial Times, preocupación en el Wall Street Journal acerca de los modelos chinos de inteligencia artificial, como Estados Unidos intenta que China no avance al respecto, o cómo los chinos intentan prohibir la exportación de sus modelos para que los occidentales no accedamos a sus modelos más potentes. Ahí está el gran debate económico, uno de los grandes debates económicos del día. ¿Y qué más, Guillermo Luna? Pues también leemos en la prensa que esta fiebre por el cuerpo perfecto, esta fiebre por los Ozempic llega a los animales, y una especie de miau Ozempic, porque bueno, esta revolución de los fármacos para perder peso ha puesto su mirada en nuestras mascotas y concretamente en los gatos. Según leemos en la CNBC, varias farmacéuticas están en una auténtica carrera por comercializar terapias de adelgazamiento exclusivas para felinos. Compañías como Axon Science y gigantes asiáticos ya están mostrando ensayos clínicos sumamente prometedores. El mecanismo es idéntico al de las personas, imita al medicamento una hormona para adelgazar a los animales, porque según dicen en Estados Unidos, más de la mitad de los gatos sufren obesidad y tienen problemas de artritis y también casos de diabetes de caso 2. Así que a la espera de la aprobación definitiva de estos fármacos, pues parece que esta fiebre por los medicamentos llega también a nuestras mascotas. Mueve muchísimo dinero la industria de las mascotas, a pie de calle cada día más tiendas, precisamente para nuestras mascotas. Es que imagínense ustedes controlar el estado de salud de nuestros perros y nuestros gatos. Esto es Capital, la bolsa y la vida. Enseguida Reino Unido, un poquito Romeo Santos, que me dicen, Guillermo, que hoy cumple 45 años. Si la regla es que goces, si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en huevo